antes que otra cosa suceda. Bien, voy a compartirles la presentación. Ok, nos quedamos aquí. Ya vimos el diagrama de fases. Vimos lo que es el concepto de diagrama de procesos. Ok, hasta diagrama TBC de fases. Ok, entonces íbamos a trabajar en el pizarrón para desarrollar un diagrama, así como ustedes lo van a desarrollar, que tenga estas características y que indique cada una de estas propiedades antes de pasar a las tablas de propiedades y después a los problemitas. Entonces, para aplicar lo que hemos platicado sobre las sustancias puras, sus diagramas de fase, el comportamiento de estos diagramas en cada uno de los estados termodinámicos, y hacer una aplicación de esto para que no se quede nada más luego en pura teoría, que viendo su aplicación es más fácil entender de qué estamos hablando. Entonces, voy a conectar el pizarrón para que vayamos trabajando sobre esto. Ok, ahí vamos a continuar. Ok, como les comentaba, ahorita no les estaba compartiendo la pantalla, ¿no? Estaba hablé yo y no estaban viendo nada. Entonces vamos a desarrollar este diagrama y vamos a ir poniendo punto por punto aquí para que veamos cómo se construyen, ¿ok? Un diagrama PV de cambio de fases. Y vamos a definir líquido saturado. Ahorita me van a decir qué es el punto de líquido saturado, qué es el punto de vapor saturado, dónde está la región de calidad, cálculo de la calidad, cómo podemos calcular la calidad, región de vapor sobrecalentado, y vamos a hablar sobre la entalpía, vaporización y vapor, y los volúmenes. En un mismo diagrama vamos a incluir estos tres últimos puntos, que son los que no hemos especificado hasta ahorita. Los vamos a incluir en el diagrama de cambio de fases. ¿Por qué? Porque pertenecen, esas propiedades también pertenecen a las tablas de propiedades con las que vamos a trabajar y que se derivan
de estos diagramas. Entonces vamos a construir este diagrama y ahorita me van indicando qué es cada cosa. Muy bien, vamos a hacer voy a prender la luz. Vamos a hacer el diagrama. Primeramente vamos a establecer los ejes. Sí, es un diagrama TV de fases para cualquier fluido. El eje de las X y el eje de las Y. En el eje de la Y vamos a poner la temperatura. Y en el eje de las X vamos a poner el volumen específico. Recuerden, es el volumen específico que uno ya tiene. Va a tener en el sistema, o va a ser, mejor dicho, va a ser metros cúbicos por kilogramo. ¿Sí? El volumen entre la masa. Es el volumen específico. No es el volumen total de una sustancia, ¿no? Es el volumen que ocupa con respecto de la unidad de masa. Por eso se llama volumen específico. Y la temperatura que la vamos a tener en grados centígrados. Puede ser otra escala, ¿no? Pero es lo que normalmente utilizamos. Vamos a hacer la campana. Esta se llama la campana. Esa campana que ya sabemos, voy a ver si se ve, esa campana que ya sabemos de dónde sale, ¿verdad? Sale de graficar una serie de procesos, todos a presión constante. Recuerden que este gráfico, como es TV, la otra propiedad, la presión, es la que me permite graficar esta campana. Esta campana está a presión constante. Después vamos a graficar un estado termodinámico, cualquiera. Ya sabemos, y vimos esa presentación en donde veíamos el agua cambiando de fase, y luego graficábamos una sola curva. Después dijimos que había muchos igualitos y podíamos generar esta campana. Acá arriba tenemos el punto crítico. El punto crítico, que no hemos todavía dicho qué es, pero sabemos que ahí está. Sí, es el valor máximo que pueden alcanzar las diferentes propiedades. O sea, no puedo comprimirlo ni calentarlo o expanderlo hasta el infinito. Tiene un punto límite. Y vamos a graficar un punto, una propiedad o un estado termodinámico. El estado que me diga presión, 2 atmósferas, temperatura, 150 grados centígrados, y va a tener su correspondiente volumen. ¿Sí? Recuerden una de las propiedades es dependiente, esta propiedad es dependiente de esto, ¿no? Entonces, voy a graficar ese dato. Lo voy a poner aquí. Es arbitrario, ¿no? O sea, yo sé que está ahí. Lo que me interesa es su definición. Entonces sabemos, esa curva verde que puse ahí, yo sé que es mi presión a 2 atmósferas. 2 atmósferas. Sabemos que la temperatura a la cual yo grafiqué es de 150 grados centígrados. Sí, ¿por qué defino así el diagrama? Porque sabemos bien que a toda presión hay una temperatura de saturación, lo cual significa que a esa temperatura de saturación de 150, yo tengo ese proceso a 2 atmósferas de presión. Y de esa forma tengo mi gráfico con el cual puedo yo empezar a determinar los diferentes puntos
o las diferentes otras propiedades que pertenecen a ese fluido. ¿Sí? Vamos a definir ahí dónde está el líquido saturado, vapor saturado, región de calidad y cómo se calcula. ¿Ok? Sabemos que la región de líquido, el punto de saturación, el punto de saturación para líquido saturado, sabemos que está aquí, sobre la línea, sobre la curva de líquido saturado. Recuerden que la curva de aquí para acá es la región de líquido saturado. Por lo tanto, todo lo que esté de este lado es líquido. Y sobre la superficie, únicamente sobre la curva, es saturación. Y acá es región de líquido. Voy a quitar mejor de aquí de líquido saturado y voy a poner líquido nada más, para que no genere confusión. Región de líquido. Y la línea de saturación de líquido, lo voy a poner aquí adentro, esta es líquido saturado. De aquí hasta el punto crítico. Todo esto es líquido. Recuerden que la región de acá es región de líquido comprimido. Comprimido. Y aquí es líquido saturado. ¿Sí? Ahora, ¿qué dijimos que era el líquido saturado? El punto de líquido saturado. ¿Qué me indica? ¿En qué condiciones está el fluido ahí? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que puedo entender con...? Que todo es líquido, que aún no se está evaporando. Ok, ¿verdad? Aún es líquido, a una temperatura de saturación, ¿verdad? A una temperatura de saturación. Quiere decir que a esa temperatura que yo fijé ahí, no sé si realmente es la correcta para 2 atmósferas, yo nomás para ejemplificar el problema, ¿no? A esa temperatura de 150, creo que habíamos leído la clase pasada 120 y tantos, ¿no? Pero para cuestión demostrativa es eso. Indica, como dices, que va a empezarse a evaporar, ¿ok? Por eso está en la región de líquido saturado. Si estuviera otro punto acá, en la curvita verde, pero acá afuera, eso me indica que es líquido caliente nada más, ¿verdad? Se está calentando el líquido, se denomina líquido comprimido, se está calentando hasta que llega al punto de saturación, el cual está sobre la campana, sobre la línea azul. ¿Correcto? Sabemos que la región o el punto de vapor saturado está aquí. ¿Sí? Ese es. Aquí adentro va a ser vapor saturado. ¿Sí? Y sabemos que toda la región de acá afuera es región de vapor. ¿Sí? De vapor. Y va a ser de vapor sobrecalentado, porque a partir de aquí se empieza a sobrecalentar. Chequen, como hemos comentado hasta ahorita, aquí en medio, esta temperatura, aquí en medio, y el calor que se absorbe aquí hay un calor, voy a poner una Q de calor, un calor que está entrando al fluido, acá también entra calor, ¿verdad? El calor que entra aquí para calentarlo, no sé, desde los 20 grados centígrados, dijimos que era calor sensible. El calor que le suministro desde aquí, no sé, 70 grados centígrados, por dar un dato, lo caliento, ese calor es calor sensible. ¿Cómo se llama el calor que entra cuando está cambiando de fase? El calor que entra cuando se está cambiando de fase, en este caso es evaporación. ¿Cómo se llama ese calor? Punto de ebullición. No. El calor, dijimos que tenía su nombre específico. El calor que participa cuando está cambiando de fase, ¿cómo se llama? Si ese es calor sensible cuando se está calentando, cuando cambia de fase, ¿cómo se llama? ¿Nadie recuerda? No, no están estudiando. Calor latente. Calor latente, ¿verdad? ¿Por qué es calor latente?
Porque cambia de fase. Porque está cambiando de fase. ¿Y qué pasa con la temperatura? ¿Qué observamos? Aumenta, Ande, aumenta. no Si no aumenta. cambia. Así es, no aumenta la temperatura, ¿verdad? Podemos observar que es una línea horizontal a 150 grados centígrados. Por eso se llama calor latente, porque la temperatura no cambia. Algo que está latente no está cambiando. Es calor latente. Bueno, tenemos puro vapor saturado. ¿Qué me indica en el fluido decir que está como vapor saturado? ¿En qué condiciones está el fluido? ¿O qué va a pasar con él? ¿Qué es lo que está manifestando ahí el vapor? Al decir vapor saturado. Que se está concentrando o condensando. No. ¿Qué dijimos que indica cuando expresamos el hecho de decir que para cada presión hay una temperatura de saturación? ¿Qué significa la palabra saturación? Que ya no le cabe más, entonces que el calor ya no puede incrementar. Que ya llegó a un límite, ¿verdad? Quiere decir que aquí, en vapor saturado, ya llegó al límite de absorción de calor y ya todo el vapor, todo el líquido que estaba aquí en medio, porque acá empezó como líquido saturado, todo el líquido se ha ido convirtiendo en vapor y aquí al llegar a ese punto, sobre la línea azul, sobre la línea de vapor, esta es la línea. Entonces va a incrementar la temperatura, Mande. porque ya no puede absorber, va a incrementar la temperatura, porque ya no puede absorber calor en el agua, o bueno, eh, ya no se puede evaporar más, y va a incrementar la temperatura. Correcto. Sí, ya llegó un punto en el cual sigo agregando calor, el calor ya no va a ser calor latente, de aquí para allá va a volver a ser calor sensible, porque la temperatura ya va a empezar a cambiar otra vez. Aquí observo que la curva sube, ¿sí? Aquí tenemos nuevamente calor sensible, y el vapor, al decir saturado, me indica que va a empezar a cambiar su composición energética otra vez. De ser vapor saturado va a cambiar a vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, de esta forma, empezamos con un ejercicio en un estado termodinámico determinando una presión y una temperatura. Y dijimos, lo voy a poner aquí, lo voy a poner a S. A esta presión tengo esta temperatura de saturación. Al decir saturación me indica que es la temperatura a la cual está cambiando de fase, o va a cambiar de fase, o puede cambiar de fase. Y vemos que el recorrido termodinámico desde líquido comprimido o líquido que no está todavía en su punto de ebullición, empieza a calentarse con calor sensible, llega al punto de saturación de líquido, entra a la fase de cambio de líquido a vapor, desde el líquido saturado que dijimos que era 100% líquido, y hasta vapor saturado que dijimos que era 100% vapor. Quiere decir que aquí comienza el líquido a evaporarse. Aquí en medio tendríamos un 50% líquido y un 50% vapor. Es lo que me indica la conversión. Hacia acá va incrementándose el porcentaje. ¿Okay? Después seguimos calentando y en este punto el vapor se sobrecalienta y empieza a subir a temperatura con calor sensible y le llamamos vapor sobrecalentado. Entonces, hasta ahí tenemos graficado todo lo que hemos platicado hasta ahorita. ¿Sí? Observen cómo la campana, esta ya está construida, pues. O sea, ya sabemos cómo salió la campana. De un montón de procesos que se hicieron para ese fluido, en donde se fue modificando la temperatura, pero no fue modificándose la presión siempre es la misma, ¿ok? Por lo tanto decimos que todos estos puntos
son el resultado de diferentes presiones en su punto de líquido y en su punto de vapor. Y cuando eliminé todas las rayas, me queda la pura curva. Y en esa curva ya puedo yo trabajar un estado termodinámico cualquiera de un problema, cualquiera lo que me esté pidiendo. Aquí nada más estoy graficando, no estoy ejerciendo ningún cambio sobre él, ¿sí? Ya un problema termodinámico ya habla de que el fluido tenga un cambio, ¿sí? Algo pasa con él, de tal forma que suelte, perdón, que desprenda o absorba energía en forma de calor o de trabajo, principalmente de trabajo, ¿no? Pero esto nada más, graficar un estado termodinámico cualquiera en una gráfica de campana, también llamada diagrama de fases. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Entonces, que de aquí hacia allá yo sé que es vapor sobrecalentado, encuentro su temperatura y su volumen en una tabla cualquiera, ¿no? En este punto, yo puedo decir, en este punto, ¿cuál será la temperatura hacia acá? Una temperatura que no conozco. Y también puedo decir, ¿y qué volumen tendrá este punto aquí? Esa es la utilidad de los diagramas, que yo puedo encontrar cualquier punto, cualquier estado termodinámico que se encuentre sobre esa curva, la línea verde, ¿sí? Entonces yo este valor lo puedo encontrar en una tabla termodinámica, porque no conozco la temperatura y no conozco el volumen, pero lo que sí sé es que está a 2 atmósferas de presión, porque está sobre la curva verde. Aquí tiene 2 atmósferas de presión. No me puedo salir afuera de mi línea de presión, porque el estado termodinámico que yo grafiqué está a 2 atmósferas. Aquí lo que sí sé es que es un vapor que tiene 2 atmósferas de presión. ¿Y cómo está? ¿En qué estado está? Está como vapor sobrecalentado, ¿sí? Cualquier punto que yo quiera graficar sobre ese diagrama que hice, no sobre la campana, ¿no? Sobre ese diagrama que hice, necesito cuando menos 2 datos para poder leer una tercera propiedad, ¿sí? Recuerden que un solo dato no sirve para nada, siempre. Matemáticamente se requieren dos datos o 2 coordenadas para graficar un punto en forma de 2 dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué sí conozco ahí donde me puse yo como vapor sobrecalentado? Conozco la presión y qué es vapor sobrecalentado. Con eso yo puedo leer su temperatura y puedo conocer su volumen, ¿sí? En cualquier punto. Es un ejemplo nomás. La parte que necesitamos analizar, nueva, que no hemos visto hasta ahorita, esto ya lo vimos, es expresar todo lo que hemos platicado hasta ahorita en las últimas clases, es llegar a esto, ¿sí? Ustedes deben de entender y memorizarse un diagrama de este tipo y poderlo construir. Si no pueden construirlo un diagrama termodinámico, no van a poder resolver problemas de termodinámica. Necesitan entender cómo se construyen y, y hacerlos, ¿no? Memorizarse qué es cada punto de lo que forma el diagrama. Vamos a trabajar aquí en medio, que es el punto nuevo que me interesa, la región de calidad. Voy a borrar esto, porque no quede muy amontonado. Pueden hacer ustedes otro diagramita por un lado, en donde grafiquemos nomás, nos quede limpio adentro del diagrama. Ok, ahí está. Sabemos bien que aquí adentro es la región de calidad. Le llamamos mezcla saturada porque está entre los 2 estados de saturación. O también le llamamos región de calidad. Sí, cada uno de los 2 conceptos son válidos, las 2 definiciones son válidas. Mezcla saturada porque sabemos que aquí no es solo líquido, no es solo vapor, están combinados los 2, es cuando se está evaporando el líquido. Y está entre 2 puntos, los 2 puntos de saturación, está entre el líquido saturado
y vapor saturado. Por eso se llama mezcla saturada. O también se le llama región de calidad, porque la calidad me indica a mí que algo está cambiando. ¿Sí? La calidad aquí, como comentábamos ahorita, si de aquí es puro líquido y aquí es puro vapor, quiere decir que yo puedo manejarlo como si fuera un porcentaje, que va de 0, lo mido en función del vapor. La calidad se mide en función del vapor, y no del líquido, ¿no? Del vapor. La calidad se mide en función del vapor, donde X es la calidad. Quiere decir que X es igual al contenido de vapor. X es la cantidad o el contenido de vapor. ¿Sí? Quiere decir que si X es la cantidad de contenido de vapor, en este punto de líquido saturado, X, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale X allí en el mero punto de líquido saturado? ¿Quién me dice cuánto vale? Cero. 0, ¿correcto? 0. Así es, vale 0. Si X es la cantidad o el contenido de vapor y es la calidad, aquí X vale 0. Y en el otro punto acá, ¿cuánto vale X? Igual. No, porque igual. X es el contenido de vapor. ¿Qué cantidad de vapor hay en ese punto? Aquí en el punto donde dice vapor saturado. Pues es todo el vapor que hay. Correcto, es Entonces, todo el vapor que hay. Es todo el vapor que hay y que puede haber. No puede haber más vapor. Este vapor surgió de un líquido que se fue evaporando, recuerden. Esto no es más que representar un recipiente con agua hirviendo ahí. El vapor que se forma es el que proporciona el agua. Si todo el agua está aquí, X es igual a 0. Si todo el vapor está acá, X es igual a 1. 1 representa la totalidad. 1 es como decir 100%. ¿Verdad? 100%. Y como se maneja en fracción, de aquí a aquí se maneja como fracción, que al final de cuentas una fracción es un porcentaje, se denota como 0 y 1. X vale 0 aquí, no hay nada de vapor. X vale 1 acá, es el 100%. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí, por lo tanto, si el vapor ya se ha convertido, o el agua se ha convertido, la mitad del agua ya se convirtió en vapor, estaría aquí en medio. Aquí X es igual a 0.5. ¿Sí? Si nada más se ha evaporado el 50% del líquido, yo puedo expresar en mi curva, en mi región de calidad, yo puedo expresar, si me dice un problema, se pone a hervir 1 litro de agua, a los 30 segundos, a la media hora, se ha evaporado el 50% del líquido. Quiere decir que ese sistema, la calidad es el 50%. Me indica que en ese momento el 50% del agua es vapor y el 50% del agua es líquido, ¿sí? Por eso, si yo grafico ese punto para esa situación específica, quedaría ahí en el puro centro, X igual a 0.5, ¿sí? Entonces, es importante visualizar cómo fácilmente puedo yo situar entre 0 y 100% de vapor. Puedo yo situar dónde está X. ¿Dónde está X? Es decir, dónde está la calidad del vapor en mi proceso que esté estudiando, ¿no? X, ahí está. Es muy simple, ¿sí? Ahora, no todos los problemas me dicen directamente cuál es la calidad, pero me da datos que me permiten definir cuál es ese valor de la calidad, ¿sí? Entonces, X, podemos calcular, si estamos observando aquí que X es el contenido de vapor
¿verdad? Aquí debe de tener un volumen. Recuerden que esta es la línea de volumen. Cualquier punto que yo grafique sobre la curva verde, sobre la presión de 22 atmósferas, tiene un volumen determinado, pero el volumen se mueve, ¿no? Yo puedo jugar con el volumen aquí. Pongo un punto aquí, tiene un determinado volumen. El volumen lo puedo leer en una tabla termodinámica, ¿sí? Porque es un dato fijo, es un dato natural de una sustancia que alguien ya hizo el experimento y ya sabe cuánto mide el volumen y ahí lo puedo leer en una tabla. Por eso esto nos va a llevar a las tablas termodinámicas. Quiere decir que aquí, donde decimos que el 50% es líquido y el 50% es vapor, por lo tanto X es igual a 0.5, también ahí tenemos un volumen de líquido y de vapor, que lo vamos a conocer como el volumen específico, la B minúscula, Fg, con subíndices de Fg, ¿sí? Entonces, así vienen las tablas, ¿no? En otras tablas, pues, acostumbra ponerle uno líquido vapor, ¿verdad? Pero Fg, el idioma inglés, ¿no? Sin Fg significa mezcla. Quiere decir que es un volumen de una mezcla. El volumen aquí, cuando es 100% vapor, también lo puedo definir. Y ese volumen va a ser el volumen G, porque es el volumen de puro gas. Y también puedo definir el volumen acá de cuando es puro líquido. Y ahí tendríamos un volumen F. Entonces, los volúmenes que están en medio, cuando está cambiando de fase, cualquier volumen es un volumen Fg porque está en medio de líquido y de gas. Y así se denota, así lo vamos a ver en las tablas termodinámicas. Es un volumen de una mezcla. No es 100% líquido ni 100% vapor. Entonces, aquí en medio está el volumen que ocupa ese volumen Fg. Una pregunta, ese volumen Fg es el volumen de la mezcla. Cuando en un recipiente tenemos un litro de agua y ya se evaporó medio litro, o queremos verlo desde más práctico, 1 kilogramo de agua y del cual ya se evaporó medio kilo. Ese es el volumen Fg, ¿sí? En esa mezcla, porque es una mezcla, ¿no? De líquido y vapor, ¿cómo será la relación entre el volumen de líquido que resta por evaporar y el volumen de líquido que ya se evaporó? ¿Cómo será si los comparo? ¿Cómo se imaginan que son? Comparándolos en tamaño. Pues que el líquido es menor y el gaseoso pues más se expande pues. Sí, correcto. Eso hay que tener mucho visualizarlo, ¿verdad? El volumen del gas es inmensamente más grande que el volumen de líquido que resta ahí. Realmente, en esas situaciones, hasta el volumen de líquido, ya cuando hacen los cálculos de calidad, en la ecuación de calidad, yo siempre, pues malamente no, pero desprecio el volumen que ocupa el líquido en un sistema donde tengo mucho vapor, porque prácticamente es muy pequeñito comparado con el volumen que ocupa el gas, ¿sí? Recuerden que el volumen que ocupa un litro es 22.4 litros, perdón, metros cúbicos por litro. Entonces, el volumen que ocupa medio litro de agua, pues ¿cuántos serán? Un pedacito ahí, 0.03 metros cúbicos. Y el volumen que ocupa el otro medio litro o medio kilo de agua son 11 metros cúbicos. Entonces no pinta, pues sí. Sí hay que tener siempre en mente de que el volumen del líquido es muy pequeño. Entonces realmente aquí el volumen, el 99% del volumen es el gas que se está evaporando. Entonces, para calcular X aquí o en cualquier punto, es muy simple hacerlo, ¿verdad? Este es el volumen total que ocuparía mi fluido, el volumen total. ¿Qué volumen total va a ocupar ese gas? Pues el volumen que esté entre estos dos puntos, porque no hay más líquido que se evapore, ¿ok? Entonces, en la zona de calidad,
X va a ser igual al volumen específico entre el volumen total. X. Esta es una ecuación. Eso es una fracción, ¿verdad? El volumen FG, es decir, el volumen específico de la mezcla en un determinado punto entre el volumen total. Como les comentaba aquí, el volumen, de acuerdo a la ecuación general, el volumen que ocupa cualquier gas a temperatura y presión estándar, nomás por un dato, y sabemos que aquí no estamos a presión estándar, ¿no? Pero para ejemplo, el volumen que ocupa cualquier gas es 22.4 litros, metros cúbicos, que nos digo yo. 22.4 metros cúbicos. Si aquí tengo evaporado medio litro, sería 11.2 entre el volumen total, 22.4. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? .5, ¿va? .5. ¿Ok? Y sabemos muy bien que se evaporó la mitad del líquido, por eso ocupa la mitad del vapor. Y si divido el volumen de la mezcla, el volumen específico del gas evaporado, entre el volumen total que debe de ocupar, me da la calidad. Me da una fracción de 0.5. Quiere decir que es el 50%. ¿Sí? Y ese ejemplo lo sacamos considerando que es 1 kilo de agua y que se evaporó la mitad de ese kilo de agua, ¿no? Y que ese kilo de agua pues tiene el volumen de 1 litro, ¿no? Como líquido, pero es mejor utilizarlo como masa porque si no se nos confunde el volumen del líquido con el volumen del gas. Mejor decir tanta masa de agua que ocupa tanto volumen. ¿Ok? Entonces con esa ecuación podemos calcular la calidad conociendo el volumen específico entre el volumen total que ocuparía ese fluido si se evaporara completamente. ¿Ok? El volumen total, para que pongan una nota ahí también, este volumen total también puede ser el volumen del recipiente que contiene al fluido. Puede ser el volumen del recipiente. Recuerden que esa es una definición de los gases. También puede ser el volumen del recipiente. Claro que si es el volumen del recipiente, mi diagrama termodinámico es diferente, ¿no? Recuerden, si el volumen se mantiene fijo, porque no va a cambiar el volumen del recipiente, lo que va a cambiar es la temperatura o la presión. Y es más simple analizar el proceso que cambie la presión. Y de pues se colgará la temperatura. ¿Sí? Entonces, pero ese volumen total, o es el volumen total que puede expandirse el gas en forma natural, afectado por la presión y la fuerza de gravedad. O puede ser el volumen del recipiente que contiene ese gas en caso de que esté encerrado. ¿Sí? Para que se acuerden, se lo memoricen. Para cuando estemos resolviendo problemas, pues se acuerden, puede ser el volumen del recipiente también. O es el volumen total del gas a una determinada presión. Ok. Muy bien, jóvenes. Por último, el último concepto lo voy a poner allá en la esquinita. Que nos falta definir para cuando pasemos a las tablas termodinámicas, sepamos qué es.
Es el concepto de entalpía. ¿Sí? Ya habíamos platicado al inicio, allá hace un mes, cuando iniciamos el curso, comentamos lo que era la entalpía. ¿Sí? La entalpía es la energía que absorbe una sustancia o un cuerpo en forma de calor y que queda almacenada dentro de esa sustancia para convertirse en trabajo. Esa es la entalpía. Comentábamos en aquella clase que nosotros cuando desayunamos o comemos realmente estamos absorbiendo energía como si fuera un fluido que absorbe calor. Nosotros absorbemos, en lugar de absorber calor, absorbemos energía química de los alimentos. ¿Sí? Pero es algo muy similar. Y esa energía química la almacenamos adentro de nuestras células y queda almacenada como una energía extra que entró a mi sistema. Esa energía se denomina entalpía. ¿Sí? Entalpía. Y esa energía yo la puedo después convertir en trabajo. Y de hecho, pues la convertimos en trabajo. ¿Sí? Si no comemos, pues no podemos realizar trabajo. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los fluidos. Los fluidos, si absorben calor, ¿sí? Sabemos que el calor latente, que ya habíamos hablado ahorita al inicio, que absorbe en el proceso de cambio de fase, ese calor no puede convertirse en trabajo, en un trabajo termodinámico. Se convierte en trabajo para cambiar de fase. Por eso la temperatura no se incrementa. Pero se está convirtiendo en un trabajo de las moléculas para poderse evaporar. ¿Sí? Para que las moléculas se vayan como vapor, absorben ese calor. ¿Sí? Ese calor también se absorbe cuando el fluido está frío y se empieza a calentar. Y le llamamos calor sensible. Ese calor, cuando ya entró al sistema, cuando ya entró a mi fluido, lo voy a llamar entalpía. Entalpía. Entonces, quiere decir que la entalpía, que es la energía contenida en mi fluido, aquí cuando estoy como líquido, aquí también tengo una entalpía. La entalpía la conocemos con la letra H, como entalpía total. Y con la letra minúscula, como la entalpía específica. ¿Sí? Recuerden que siempre las letras mayúsculas en cálculos de ingeniería denotan la totalidad de la propiedad. La totalidad de la temperatura, la totalidad del calor, la totalidad del volumen, la totalidad de la entalpía. Y las letras minúsculas denotan la propiedad específica, es decir, en función de algo. Específicos que es en función de algo. El volumen específico es el volumen con relación de la masa, del kilogramo de masa. Por eso es el volumen específico. El volumen total son metros cúbicos. ¿Ok? El volumen específico siempre es por la unidad de masa para después poderlo multiplicar por la masa total y sacar un volumen total. ¿Sí? Entonces lo mismo ocurre con la entalpía. La energía contenida en mi fluido por haberlo calentado hasta aquí se llama entalpía de líquido. Una H minúscula. Entalpía de líquido. Aquí empezó a cambiar de fase, absorbe energía como calor, lo convierte en trabajo, pero cuando estuvo adentro del fluido también fue entalpía. ¿Sí? Entonces aquí en medio voy a tener una entalpía Fg, igual que tengo un volumen Fg, también tengo una entalpía Fg que va desde aquí hasta acá. Por lo tanto, cuando es puro vapor, también tengo una entalpía de vapor. Entalpía de vapor. ¿Ok? Esa propiedad es la energía, porque recuerden que estuvimos calentando el fluido. Entonces, la energía que estuvimos transfiriéndole al fluido, está actuando dentro de él, o se está almacenando dentro de él. Si se almacena, si queda dentro del fluido, se llama entalpía. Si lo empieza a convertir en algo más que lo que esperamos que lo convierta en trabajo, pues entonces ya se denominará trabajo.
el trabajo de evaporación que está haciendo el fluido en la fase de mezcla, ¿sí? Absorbe el calor, lo suma a su interior la molécula de agua y luego la convierte en fuerza para vencer la presión y la gravedad y escaparse a la atmósfera o escaparse como vapor. Está convirtiendo la energía en trabajo de evaporación, no en un trabajo termodinámico. Nosotros vamos a llegar a calcular trabajos termodinámicos, o sea, el trabajo extra que entrega un fluido para hacer un trabajo mecánico. Ahorita estamos primeramente empezando a entender lo que es el trabajo de cambio de fase interno en un sistema, ¿sí? No el trabajo en sí termodinámico que vamos a estimar, pero hay que entender que aquí esa energía se está convirtiendo en un trabajo de evaporación. Por eso no cambia de temperatura, recuerden. Muy bien. Se nos agotó el tiempo. Oh, ahí está. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Hasta ahorita hemos visto los diagramas de fases. Si tienen alguna duda, vuelvan a ver la grabación. Estamos subiendo hoy subimos las grabaciones de la semana que entra. Fíjate que chingón. Vamos a subir las grabaciones de la semana que entra. Hoy subimos las grabaciones de la semana pasada, las clases. Voy a incluir esta de hoy. Y si tienen dudas, lean el libro o pregúntenme. Tienen que memorizar los conceptos. Vuelvo al punto, ¿verdad? Para que quede más que claro en este tipo de materias de ciencias de ingeniería y cualquiera que sea ciencias de ingeniería, hay que memorizar los conceptos, hay que memorizar cada una de las definiciones que hablamos, que decimos, qué saturación, qué vapor, qué líquido saturado, qué vapor saturado, qué diagrama de fases, qué estado termodinámico, qué calidad, qué región de calidad, la ecuación para calcular la calidad. Hay que memorizarse todo eso, jóvenes. Si no se lo memorizan, no lo van a poder entender. Hay que memorizarse, ¿sí? Y volverse loquitos. Profe, ¿pasó lista? Pero sí pasa lista. Y no se lo memorizan, no van a entender los conceptos. Y clase con clase se les va a ir haciendo esto una maraña de incógnitas que al final de cuentas los va a asfixiar esto. Tienen que aprender los conceptos. La próxima clase voy a iniciar, de aquí en adelante en las clases las voy a iniciar preguntándoles a cada uno de ustedes las definiciones y los conceptos nuevos que hemos estado viendo para que le dediquen tiempo a aprendérselos, aunque sea de macheteo, no le hace que me lo repitan como pericos, pero si no me lo repiten, no lo van a entender. Entonces, están avisados. ¿Quién llegó tarde? Yo, Griselda, Mancillas. Mancillas. Puesto. ¿Alguien, Profe, debería de ¿alguien pasarnos más? una lista de los conceptos Contreras. más importantes para Puesto. aprendernos. ¿Alguien más que haya llegado tarde? Dulce Contreras. ¿Cómo? Maestro, pasó lista Dulce. en cuanto abrió su. Sí, profe, Dulce. Era como Y las Contreras. 8 ya cuando pasé lista. Puesto. Cueto. Cueto. ¿Qué onda, Cueto? ¿Quién más? Cárdenas del Ángel. Contreras. Contreras. Ok, ahí está. ¿Alguien más? Profe, creo que yo no estoy seguro. Carrizosa. Carrizosa. Sí, Carrizosa. Según esto, nos falta Cárdenas. Luzanilla. Profe, aquí estoy. Cárdenas, perfecto, qué bueno. Luzanilla. Si no está. Y Holguín García. Aquí estoy, profe. Perfecto. Quiere decir que nomás nos falta uno. Luzanilla Campa. Si no, hubiéramos estado al 100. Qué bueno que estén todos. Entonces, jóvenes, los dejo.
porque yo creo que ya nos corretea la otra clase. Nos vemos y Profe, Juárez. mándenme. profe. ¿Sí? Creo que no me escuchó. Le decía que si nos podía pasar así como una lista de los conceptos más importantes que no tenemos que aprender. Fíjate que antes hacía yo eso, pero no tiene un resultado así. ¿Por qué? Porque es encajonar a criterio del profesor los diferentes conceptos. Cuando realmente es todo, ustedes deben de ir desarrollando la habilidad de poder discernir dentro de lo que se habla, cuáles son los conceptos. Y es muy fácil hacer eso. Yo puedo hacerte una lista ahorita de unos 20 conceptos diferentes que hemos visto los últimos 2, 3 clases. Y y igual tú puedes hacerlo porque es lo que hemos estado mencionando constantemente, ¿va? Entonces, ustedes mismos tienen que ir haciendo sus notas y todo lo que se habla, que líquido saturado, región de líquido saturado, vapor saturado, región de mezcla, punto de saturación, el concepto de que para cada presión hay una temperatura de saturación y para cada temperatura una presión de saturación, diagrama de fases, región de calidad, cómo se calcula la región de calidad, qué tipos de diagramas se manejan, qué es un diagrama termodinámico. O sea, todo eso es algo que se maneja. Entonces, ustedes deben de ir, eso forma parte del mismo desarrollo de esta habilidad. Entonces, por mí no hay ningún problema, yo puedo rápidamente hacerles un listado de todo lo que se ha visto, pero lo más importante es que ustedes las vayan definiendo, ¿verdad? Vayan diciendo, este punto que es vapor saturado, es esta cosa, esto me lo tengo que aprender. ¿Qué es área de calidad? ¿Qué es la calidad? Esto me lo tengo que aprender. Sí, pero ya es nivel de nivel de estudio, ya ustedes tienen que desarrollar eso. Entonces, no les quiero hacer no quiero retrasar más el desarrollo de esa habilidad, mejor vamos a desarrollando. Y y así es. ¿Cómo la ves? Dulce, ¿verdad? Todo muy seria, Dulce. Mande. Ok, pues. ¿Algo más, jóvenes? No, bueno, los dejo porque ya me llama mi otra clase. Nos vemos ¿qué? El jueves. 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 Sale pues, bye. Cuídense. Bye, profe.